Arrancamos cuando quiera. Sí, ministro, para arrancar, Juan Zapiola, Radio Pública de la Ciudad. Bueno, en estas reuniones habla el presidente. ¿Cuáles fueron los conceptos que vertió el presidente ante el funcionario? En segundo lugar, algunas encuestas están dando alguna caída de la imagen de Cambiemos. Algunas son tenidas en cuenta. Bueno, ¿cuál es la posición del gobierno? Bueno, tuvimos exposiciones del jefe de gabinete de ministros, del ministro de Hacienda, y también de mías y del presidente de la Nación, hablando sobre lo que está pasando en la Argentina, sobre lo que ocurrió en las últimas semanas, sobre también recordar de dónde veníamos, los logros que se consiguieron en estos 2 años y medio de gestión y los desafíos que tenemos de acá en adelante en un contexto de un mundo mucho más volátil y con la posibilidad de recibir shocks externos negativos, sobre todo para países vulnerables como la Argentina en términos de la dependencia del financiamiento externo que tenemos a partir del desequilibrio de nuestras cuentas públicas. Pero también un mensaje de la convicción respecto al camino que hemos emprendido todos los argentinos hace 2 años y medio, de que no hay otro camino posible, que todos los caminos alternativos en el pasado los transitamos y nos llevaron a un lugar de fracaso y de frustración, y la necesidad de, a partir de estos sucesos y también de las correcciones en los instrumentos, en la forma de tomar decisiones, etcétera, en nuestro gobierno, seguir por este rumbo con la misma convicción. Respecto a las encuestas, sí, nosotros no necesitamos encuestas para saber que a partir de estos sucesos la gente, muchos argentinos tienen incertidumbre, temores. Muchos también se preguntan si todo este esfuerzo valió la pena y eso, independientemente que surja de las encuestas o no, nosotros lo recibimos de la calle, del contacto permanente con la sociedad, y nuestra responsabilidad es enorme. Tenemos que estar a la altura de las expectativas que todavía subsisten en la Argentina, de que el cambio es posible, de que otra Argentina es posible, y vamos a hacer tomar todas las medidas y poner toda la energía para lograr finalmente transformar a la Argentina, sostener a la Argentina en este camino de crecimiento, de baja de la pobreza y del desempleo, y haciendo todos los cambios que tengamos que hacer, porque nosotros no nos enamoramos de los instrumentos, sino de los objetivos, y los objetivos nuestros son muy claros y los mantenemos: la reducción de la pobreza, la lucha contra las mafias y el narcotráfico, y la posibilidad de unir a los argentinos siguen siendo nuestro norte, independientemente de que para alcanzar esos objetivos tengamos que modificar algún instrumento. ¿Qué tal? Buen día. Jaime Rosenberg de La Nación. Gracias. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día. Preguntarles por el creciente... Bueno, hubo marchas durante el día de ayer, las habrá en los próximos días, increyendo por lo que uno ve en cuanto a cantidad y en virulencia. Si les preocupa el control de la calle a medida que el tema económico se complica o, bueno, después de las obras que se vivieron en los últimos días, esa es una. Y ¿cómo está la relación con los aliados de Cambiemos? Si hay homogeneidad, digamos, en cuanto al rumbo que se ha elegido. Gracias. Sí, respecto al tema de manifestaciones, las hemos tenido desde siempre, ¿no? Y también las ha tenido el gobierno anterior y otros gobiernos en la Argentina. Lo que estamos tratando de hacer es ordenar las protestas, es que el derecho a la protesta que tienen los argentinos no colisione con el derecho al libre tránsito que también tienen los argentinos, y en eso están trabajando el gobierno nacional, pero también los gobiernos provinciales, puntualmente en este caso el gobierno de la ciudad, porque es en la ciudad donde se concentran en general la mayor cantidad de manifestaciones. Y respecto al clima interno de Cambiemos, está más fuerte que nunca, más sólido que nunca frente a los problemas. Esta fortaleza de Cambiemos que se ha visto en estos 2 años y medio de gestión se acrecienta aún más, y es de alguna manera el respaldo que tenemos para
ser perseverantes en este rumbo que emprendimos. Sí, buen día, Pablo Gagliano de Radio Continental. Yo quería consultarlo al ministro Duhovne por el tema de la política de retenciones a la soja. El gobierno tuvo que modificarla, quería saber hasta cuándo se va a estar frenada la rebaja que se había de alguna manera prometido, pero por cuestiones que conocemos de cosecha y demás se tuvo que frenar un poco. ¿Y cuándo vuelve a viajar a Washington? Porque iba a viajar esta semana, tenemos entendido, y no viajó. Gracias. Bueno, empiezo por la última parte. No tenía planeado viajar yo a Washington esta semana. Está mi equipo. Estoy en contacto permanente con ellos y con las autoridades del fondo. Así que, más allá de que estoy aquí en Buenos Aires, está mi equipo representándome y hablo yo directamente con las autoridades del fondo desde aquí. Con respecto a la soja, no tenemos ningún anuncio para hacer. Digamos, nosotros enfrentamos, a partir de los últimos cambios en el contexto internacional, una decisión de acelerar la convergencia hacia el equilibrio fiscal. Y en ese contexto, todas las opciones están sobre la mesa y es lógico que el sector privado especule con qué vamos a hacer. Pero nosotros no hemos hecho ningún anuncio oficial ni lo vamos a hacer hasta que decidamos cuáles van a ser las medidas que vamos a adoptar en el camino que vamos a llevar, sí, hacia un déficit fiscal más bajo que el que tenemos planeado en los próximos años. Silvia Mercado de Infobae, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Silvia. ¿Cómo va? Ministro Duhovne, le quiero preguntar, una pregunta para cada uno. Le quiero preguntar si nos puede dar detalles de exactamente cuál es su rol en este momento. Si está superministro Noé, si es coordinador, si Quintana y Lopetegui están debajo suyo, arriba suyo, en fin, alguna precisión en función de eso. Y por otra parte le quiero preguntar al ministro Frigerio si los gobernadores van a respaldar este proceso de ajuste o como quiera llamarse que está encarado a partir de, bueno, del acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario. Bueno, eso, digamos, yo sé que despierta mucha como interés de la prensa, los movimientos internos dentro de la gestión. Acá nadie está ni arriba ni abajo de nadie, somos todos ministros, ¿no? Porque tanto Mario, Gustavo, el resto de los ministros tenemos el mismo rango y lo que hemos hecho es un cambio en cómo nos organizamos en algunos temas. Entonces yo lo que estoy haciendo es coordinar a los ministros que más injerencia tienen en el área económica para que lo que tiene que ver con las decisiones que afectan gasto, crecimiento, precios, haya una unidad conceptual monolítica, coordinada, y donde además esa relación entre los ministros y bueno, el Ministerio de Hacienda, que va a estar coordinando esa relación, y el Banco Central funcione de la manera más aceitada posible. Entonces yo coordino algunas decisiones de los ministerios económicos, por supuesto soy un par de los ministros, pero coordino todo lo que tenga que ver con los aspectos macroeconómicos y en la toma de decisiones de esos ministerios. Buen día. Sí, otra pregunta. El presidente considera que a partir de los sucesos económicos en el mundo, del impacto que eso ha tenido en la Argentina, hay más conciencia del desfiladero angosto por el que transitamos, de las vulnerabilidades de nuestra situación, y entendemos que esa mayor toma de conciencia de todos los que tenemos responsabilidad en la cosa pública en la Argentina generan condiciones para hacer un llamado a una mesa de diálogo para generar las condiciones para el desarrollo nacional. Esta mesa del diálogo para el desarrollo convoca a los gobernadores, pero también a todo el resto de los actores de la vida pública en la Argentina, para tratar todos los temas que se necesiten tratar. Por cuestiones de coyuntura y de tiempos, vamos a arrancar con la discusión presupuestaria porque es algo que se viene en los próximos meses, pero eso no implica que no tratemos quizás hasta en paralelo otros temas
que surjan en esta gran convocatoria nacional. Y en esa mesa de discusiones donde vamos a plantear cuáles son las prioridades que tienen que tener ese presupuesto, cuáles son los sectores en los cuales de alguna manera nos superponemos con los distintos niveles de gobierno en los gastos, cosa que tenemos que evidentemente ordenar, en línea con la necesidad de fortalecer este camino hacia el equilibrio de las cuentas públicas que empezó a transitar la Argentina hace 2 años y medio, habida cuenta de los cambios en el contexto económico internacional y su impacto en nuestro país. Y en ese llamado hemos recibido hasta ahora, en ese llamado a esta mesa de diálogo nacional, hemos recibido buenas respuestas por parte de los actores a los que hasta ahora hemos convocado. Eso no implica un cogobierno ni que estén de acuerdo en todas las medidas que tomamos, sino que entendemos que mayoritariamente en la dirigencia argentina hay conciencia sobre la situación de nuestro país y las necesidades de implementar políticas para llevarle tranquilidad a los argentinos y que podamos empezar o seguir solucionando todos los problemas que todavía subsisten en nuestro país. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito.com. Retomando el tema del presupuesto, el presidente ayer habló de privilegios ocultos en el presupuesto nacional. Quería saber si ya se sabe o si se puede anticipar qué partidas concretas serán objetivo de estos recortes y también si han recalculado los objetivos respecto al déficit para este año y el año que viene. Bueno, nosotros estamos trabajando con el anuncio que hemos hecho hace unos días de un déficit primario de 2,7% para este año. Tenemos que definir aún cuál va a ser nuestro objetivo para el año 2019 y 2020. Seguramente va a ser algo menor al que teníamos pensado hasta ahora. Y estamos haciendo un trabajo muy exhaustivo sobre el proyecto de ley de presupuesto del año que viene para asegurarnos de que allí donde avancemos estemos tomando medidas balanceadas, que no estén concentradas en un solo sector, sino que vayamos a una buena distribución del esfuerzo que vamos a hacer en términos fiscales, que mayoritariamente tiene que venir del lado del gasto, con el objetivo de tener un presupuesto que sea cumplible, que cumpla con nuestros objetivos de déficit y que además proteja a los más vulnerables y que permita que la Argentina mantenga este proceso de crecimiento en el que hoy estamos transitando. Última pregunta. Buen día, ministros. Aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, 2 preguntas. Preguntarle, por un lado, el gobierno está trabajando desde el comienzo de la gestión prácticamente, desmontando subsidios. Usted dijo el otro día en la primera reunión de coordinación o le pidió a cada ministerio medidas ejemplificadoras. En ese sentido, lo que quiero preguntarle es si hay una decisión de que tanto Edenor como Edesur como AISA dejen de recibir subsidios por parte del interior del país, porque esa es una situación que hasta el momento es inequitativa, es injusta para el resto del país. Y segundo, preguntarle por el proyecto de tarifas que está avanzando en el Senado, si el gobierno está evaluando una alternativa y, de no ser así, si están contemplando el costo político que implicaría un veto. Nosotros vamos a discutir todos los temas en esta mesa que convocamos para los gobernadores, para los miembros del Parlamento, para los representantes de los trabajadores, de las empresas y de los distintos sectores que tengan que ver con estas decisiones que hay que tomar en la Argentina. Y estamos abiertos a discutir todos los temas. No tenemos a priori ningún tema que vamos a dejar de lado. Si esa propuesta de algunos gobernadores se quiere plantear en la discusión del presupuesto, estamos de acuerdo en dar esa discusión, como todas las que sean necesarias. Respecto al tema de tarifas, el miércoles que viene hay una sesión en el Senado donde se va a tratar ese tema. De la oposición nos requirieron una alternativa para analizar. El bloque de Cambiemos presentó una alternativa que va en línea con lo que pensamos desde el Gobierno Nacional y lo que piensan
prácticamente todos los gobernadores, que el tema de la fijación de las tarifas no es una potestad del Congreso de la Nación, pero igualmente la propuesta de Cambiemos finalmente implica una reducción en los impuestos que va a ser o que va a tener como consecuencia una reducción también en las tarifas de gas y electricidad, y que no viola este principio de que el Congreso no es el que fija tarifas, sino los poderes ejecutivos, tanto nacionales y provinciales, después de la respectiva audiencia pública. Tenemos una semana, un poco menos, para discutir y para debatir y para llegar a un acuerdo. Una ley que claramente no es compartida por los gobernadores, que muchos senadores también han dicho que es una ley mala, que entre otras cosas viola el presupuesto que se votó hace pocos meses atrás en prácticamente 100.000 millones de pesos, y en consecuencia creo que todos nos merecemos en esta semana una discusión muy seria respecto a las potestades del Congreso, respecto a la necesidad de respetar el presupuesto y también, ¿por qué no?, la posibilidad de dar un poco de alivio en el tema tarifario a partir de la propuesta de Cambiemos. Gracias. Muchas gracias.